El universo tiene un ritmo. La mayoría de la gente no lo percibe, pero yo siempre pude. Está en la curva elegante de una piedra tallada, en la geometría paciente de un cristal, en el giro silencioso y perfecto de una galaxia distante. Para mí, la física nunca fue una carrera. Era aprender la gramática de la creación. Y aquí, en el fondo del mundo, había encontrado su verso más hermoso y aterrador. En mi pantalla, los números fluían en un río de luz verde, la única luz en mi pequeña cabina. No eran solo datos, eran una huella, una firma dejada por algo que nuestra ciencia no podía nombrar. Afuera, bajo 2 kilómetros de hielo, había una anomalía magnética, una distorsión en el campo terrestre tan poderosa que no debería existir. Mi trabajo, como geofísico de la expedición, era traducir su lenguaje. Las paredes de mi habitación estaban desnudas, excepto por los papeles que había pegado. Gráficos espectrográficos de nebulosas, imágenes de alta resolución de estrellas muertas y las matemáticas limpias y hermosas que las describían. A mi derecha, un grueso ojo de buey mostraba solo la noche antártica infinita, una oscuridad tan absoluta que parecía algo sólido. Mi mundo era pequeño, funcional y devoto, una celda de monje en el altar del descubrimiento. Un suave timbre rompió mi concentración. Era un mensaje de Vidal, mi mentor y el físico jefe de la estación Desmond. El mensaje era breve. Finch está listo. Cámara en 15 asterisco. Me aparté del escritorio, las ruedas de la silla silenciosas sobre el piso de rejilla. Una corriente de anticipación me recorrió, como el aire helado del plató polar al golpear mis pulmones. Este era el momento. Durante meses, habíamos rodeado la anomalía con cautela, tomando lecturas, ejecutando modelos, mapeando sus bordes desde una distancia segura. Hoy, finalmente, la tocaríamos. Encenderíamos el generador, nuestro instrumento personalizado diseñado para crear una resonancia simpática con el campo y por primera vez observar su estructura central. Entender algo es tener un dominio gentil sobre ello. Eso creía. El pensamiento me reconfortó. Me puse la chaqueta de la estación y salí al corredor principal. La estación Desmond era un conjunto de módulos modulares resistentes interconectados, todos montados sobre pilotes hidráulicos masivos que nos mantenían por encima del glaciar movedizo. Más adelante, en el pasillo de malla metálica, León Gallardo atendía el invernadero hidropónico. Era nuestro oficial de comunicaciones. Apenas tenía 25 años y era el miembro más novato del equipo, tanto en experiencia como en los pulgares verdes que intentaba desarrollar. El invernadero era el único intento real de la estación por imitar un mundo natural, una pared de vidrio húmedo con lechugas marchitas y hierbas bajo luces amarillas pálidas. Era el único lugar que no olía a maquinaria. «Gran día, Damián», dijo, levantando la vista de una hilera de albahaca mustia. Su sonrisa era sincera, un poco nerviosa. «El más grande», respondí. Podía ver el reflejo del invernadero en sus ojos. No era un científico, no realmente. Estaba aquí porque era el mejor manteniendo una señal satelital estable durante un vórtice polar. Él quería volver a casa. Yo quería entender por qué existía el hogar y todo lo demás en primer lugar. «Me avisarás cuando hagan historia, ¿verdad?», preguntó. «Serás el primero en saberlo, León, te lo prometo». Lo dejé con sus plantas y continué hacia el corazón de la estación. La cámara de la anomalía no estaba en un módulo. Era un lugar que habíamos excavado. Un ascensor enjaulado me llevó hacia abajo, un descenso lento a través de un pozo perforado profundamente en el hielo. Las paredes del pozo eran crudas,
antiguas, mostrando capas de tiempo comprimido. El ascensor se detuvo. La puerta se deslizó, revelando una caverna. La cámara era una cúpula de hielo azul blanquecino. En el centro, no había un portal brillante, ni un campo de energía chispeante como en las películas. Solo había nada, un parche de aire vacío. Toda nuestra ciencia, toda nuestra ambición, estaba dirigida a ese vacío. Una red de sensores, gravímetros y tuneladores cuánticos se alineaban en trípodes, sus lentes y detectores enfocados en un solo punto en el espacio. Este era mi templo. Vidal ya estaba allí, su figura delgada, encorvada sobre una consola de monitoreo. El campo está estable. La resonancia ambiental está dentro de los parámetros esperados, dijo sin levantar la vista. ¿Estás listo para arrojar algo de luz sobre esto, Damián? Más que listo, respondí, tomando mi lugar en la terminal de geofísica principal. Vidal era un intelecto puro, agudo y brillante, completamente carente de sentimentalismo. Veía el universo como un conjunto de datos a conquistar. Mientras yo veía poesía en la señal de la anomalía, él veía un rompecabezas que lo insultaba por permanecer sin resolver. Éramos un buen equipo. Él aportaba la determinación implacable. Yo aportaba la perspicacia. Activando el emisor primario, anunció, su voz completamente profesional. Secuencia iniciada. Un tono bajo comenzó a crecer en la cámara, una onda sinusoidal pura. Observé mi pantalla. El garabato caótico de la señal basal de la anomalía comenzó a cambiar. Las líneas se suavizaron, resolviéndose en un patrón de ondas de una complejidad impresionante. Perfectamente ordenado. Estaba sucediendo. Lo estábamos viendo. La sensación era eléctrica, una oleada de triunfo intelectual puro. Era la cosa más hermosa que había visto jamás. Entonces, una alarma aguda y penetrante cortó el aire. ¿Qué es eso? Vidal giró bruscamente hacia una consola secundaria. Los conductores de energía. Hay una cascada de resonancia en el sector gamma. En mi propia pantalla, una docena de indicadores parpadearon en rojo. El patrón de ondas estable que había estado admirando comenzó a deshilacharse, oscilando violentamente, un bucle de retroalimentación. La energía que estábamos introduciendo se amplificaba y nos la devolvía, amenazando con sobrecargar cada sistema de la estación. «¡Apágalo!», ordenó Vidal. Pero yo no lo escuchaba. Mis ojos estaban clavados en la consola. La cascada tenía un ritmo, un patrón. Era un problema complejo, pero la solución se sentía simple, obvia. No estaba pensando, solo actuaba. Pasé por alto 3 protocolos estándar, abrí una línea de comandos directa y redirigí todo el flujo de energía del emisor a través de una matriz de blindaje terciaria que casi nunca usábamos. Era una maniobra técnicamente posible, pero que no aparecía en ningún manual de emergencia. Una solución nacida de un salto lógico puramente instintivo. La alarma se detuvo. Las luces rojas desaparecieron. En la pantalla principal, el patrón de ondas volvió a su forma perfecta y elegante. El silencio regresó a la cámara, roto solo por el tono suave del emisor. Vidal miró fijamente su consola, luego la mía. Caminó lentamente hacia mí, sus ojos siguiendo las líneas de código que acababa de escribir. «¿Cómo supiste que eso funcionaría?», preguntó, su voz con un tono que nunca le había escuchado antes. No era admiración, sino una curiosidad analítica afilada. Miré mis propias manos sobre el teclado. Se sentían distantes, como si por un momento pertenecieran a alguien más. No tenía respuesta. Simplemente lo vi, dije, las palabras sonando débiles y falsas. Simplemente lo entendí. La explicación lo satisfizo. Gruñó y volvió a su trabajo, pero yo seguí mirando mis manos. La habilidad para hacer lo que acababa de hacer no era mía. Nunca había ejecutado ese diagnóstico. Ni siquiera había teorizado ese tipo de bypass. El conocimiento
había aparecido en mi cabeza, completamente formado, un regalo de la hermosa y silenciosa máquina que acabábamos de encender. Una señal. Yo era el único que podía interpretar su lenguaje y finalmente me estaba hablando. Esa sensación de genio inmerecido persistió mientras el ascensor me llevaba de vuelta al mundo de aire presurizado y voces humanas. Había salvado el proyecto. Pero era más que eso. Me había comunicado con la anomalía. Por un fugaz instante, el universo había susurrado un secreto, y yo había sido el único en escucharlo. Horas más tarde, la estación se acomodaba en su ritmo nocturno, silencioso. La mayoría del equipo estaba en sus literas. Yo estaba en el comedor, el único allí, con una taza de café enfriándose junto a mi laptop. Los datos iniciales de nuestro experimento eran impresionantes. Los patrones eran tan claros, tan elegantes. Sentí un profundo sentido de propósito, una satisfacción tranquila que suavizó el recuerdo inquietante de mis propias manos, actuando sin mi permiso. Estaba trabajando en mi informe preliminar, un resumen para el consorcio en Europa. Detallé el encendido inicial, la estabilidad del campo, la violenta cascada de resonancia. Describí las luces rojas parpadeantes, el gemido de las alarmas. Luego llegué a la parte en la que había intervenido. ¿Cómo podía explicarlo? Un salto intuitivo, basado en armónicos espectrales. Un enfoque de diagnóstico novedoso, derivado de la periodicidad de la cascada. Sonaba como un disparate. Me recosté frotándome los ojos. Llevaba 22 horas despierto. Mi cerebro se sentía como un músculo exhausto. Dejé el cursor parpadeando en la pantalla. Me levanté y caminé hacia la cocina por una taza fresca. Cuando regresé y me senté, la pantalla era diferente. El párrafo estaba terminado. 4 oraciones ocupaban el lugar donde había estado el cursor. Eran precisas, técnicas y perfectamente exactas, describiendo el redireccionamiento de energía que había realizado. Incluso, hacían referencia al subprocesador específico en la matriz de blindaje terciario que había manejado la carga, un detalle que no había conocido conscientemente. La redacción era mía. El ritmo de las oraciones se sentía como el mío, pero yo no las había escrito. Una sensación como agua fría llenó mi estómago. Miré alrededor del comedor vacío. Mi propio reflejo me devolvió la mirada desde el vidrio negro del invernadero. Debo haberlo escrito antes de levantarme, pensé. Un estado de fuga. Un momento de escritura automática, provocado por el agotamiento. Era la única explicación lógica. Leí las oraciones de nuevo. Eran mejores que lo que yo habría escrito. Más concisas, más seguras. El sonido de botas en la rejilla me hizo sobresaltar. Era Greta Juliano, una de nuestras ingenieras, pasando por la puerta. Llevaba un calibrador de torque largo, su pequeña pantalla digital apagada. Hablaba con él o consigo misma, un hábito suyo cuando un sistema se resistía. Juro que lo dejé en el kit de diagnóstico de la Bahía Gamma, murmuró, sacudiendo la cabeza mientras desaparecía por el corredor. Yo nunca llevaba herramientas a mi litera. Volví a la pantalla. Los 2 eventos se conectaron en mi mente con un clic limpio y desagradable. Un calibrador extraviado. Un párrafo que no recordaba haber escrito. La gente se cansa. Olvida cosas que hace en piloto automático. La estación es una olla a presión. Todos sentimos la tensión. Era la única respuesta que tenía sentido. Pero persistía una disonancia, una corriente sutil de incorrección, que la lógica no podía calentar. Aún así, el residuo intelectual de mi éxito en la cámara era más fuerte, una mancha brillante en mi memoria, esa sensación de claridad absoluta. ¿Y si esto no es fatiga? ¿Y si es un efecto secundario? ¿Un regalo? Tal vez mi mente, ahora tocada por la señal perfecta y ordenada de la anomalía, simplemente se estaba volviendo más eficiente. Estaba llenando los espacios en blanco por mí, resolviendo problemas
antes de que siquiera fuera consciente de que existían. El miedo comenzó a retroceder, reemplazado por una corriente de algo más, algo emocionante. Resalté las 4 oraciones. Por un momento, consideré dejarlas. Eran perfectas. Pero luego presioné la tecla de borrar. Las palabras desaparecieron. El cursor parpadeó en la línea vacía. No iba a dejar que mi cerebro cansado se llevara el crédito por un descubrimiento. Quería hacerlo yo mismo. Quería invocar esa claridad nuevamente a propósito. Coloqué mis dedos sobre las teclas. Respiré profundamente y me aferré a esa sensación de la cámara. Ese silencio limpio donde vivían las respuestas. Ya no era solo un observador. Me estaba convirtiendo en parte del sistema y tenía que saber qué tan profundo llegaba. Los siguientes días fueron una lección sobre cuán rápido el asombro puede convertirse en pavor. Los regalos continuaron, pero perdieron su belleza intelectual limpia. Un informe de refrigerante a medio terminar en mi terminal apareció completado, pero con el estilo abrupto de Vidal. Un esquema para un sensor sísmico que había estado estudiando durante una hora, de repente, se reorganizó en mi mente, revelando un error crítico que había pasado por alto. Cada evento era útil, un problema resuelto, pero cada solución dejaba la sensación de que mi propia mente era una casa en la que ya no vivía solo. Las fallas no eran solo mías. Las herramientas desaparecían y reaparecían. Las marcas de tiempo en los registros de datos estaban desfasadas por minutos, luego por horas. Culpamos a las erupciones solares, a la interferencia magnética, al error humano. Nos aferrábamos a explicaciones lógicas como hombres aferrados a una balsa en un mar creciente. Y el mar siguió creciendo hasta el martes. Estaba en el centro de servidores, el cerebro de la estación, cruzando referencias de datos geológicos. El aire en el módulo sin ventanas era lo suficientemente frío como para ver el aliento, una condición necesaria para evitar que los procesadores se sobrecalentaran. Filas de racks de servidores se alzaban como monolitos negros, sus luces de diagnóstico parpadeando en una constelación de verde, ámbar y ocasionalmente rojo. De repente, un sonido ensordecedor estalló desde el techo. Nubes blancas y espesas de gas supresor de incendios inundaron la habitación, bajando instantáneamente la temperatura a un frío doloroso. El gas olía acre, químico. Era denso, oscureciendo las luces parpadeantes, sumergiendo la sala en una niebla blanca desorientadora. Una alarma sonó. Una voz sintetizada y frenética, repitiendo. Incendio detectado. Sector Delta. Incendio detectado. Me aparté de la consola, protegiendo mi rostro con los brazos. Pero no había fuego, no había humo, solo el frío mordiente y el gas asfixiante. Entonces, a través de la nube que se aclaraba, vi una consola de energía al otro extremo del centro, la que regulaba el flujo de datos de la cámara de la anomalía, chispear. Un único y brillante arco azul de electricidad saltó de un conducto a la carcasa. El olor a plástico quemado finalmente llegó al aire. La causa llegó después del efecto. El sistema de supresión de incendios no había respondido al evento, lo había anticipado. Esa noche, el comedor estaba silencioso. Los 20 miembros de la tripulación que no estaban de turno estaban sentados en las mesas de imitación de madera, picando su comida con una ansiedad compartida y no dicha. El incidente del incendio era el único tema de conversación, hablado en tonos preocupados. León estaba sentado frente a mí. ¿Cómo diablos pasa eso, Damián? No es posible. Tiene que haber una razón técnica, dije, intentando convencerme a mí mismo tanto como a él. Una falla previa en un sensor, un retraso en cascada en el informe. Mi voz se desvaneció. Unas mesas más allá, uno de los técnicos de mantenimiento, un hombre callado llamado Cobos,
Rasgueaba una guitarra acústica rescatada de quién sabe dónde. Los acordes eran torpes, vacilantes. Intentaba tocar la melodía de una vieja canción folclórica y lo estaba haciendo pésimo. Entonces, del otro lado de la mesa, Michael, un geólogo corpulento que apenas hablaba inglés, extendió la mano. «Déjame», gruñó. Cobos, sorprendido, le pasó la guitarra. Michael acomodó el instrumento en su regazo. Era un hombre de fuerza bruta y gráficos sísmicos. Nunca había visto tocar un instrumento. Sus dedos gruesos y callosos, más aptos para un martillo de geólogo, se cernieron sobre las cuerdas. Y entonces tocó. La música que llenó el comedor no fue torpe. Fue rápida, precisa y completamente controlada. Una pieza clásica compleja de fingerstyle que no pude nombrar. Sus manos se movieron con una firmeza y confianza que solo provienen de la repetición prolongada. La melodía era inquietante, llena de una tristeza profunda y dolorosa. Cada persona en cada mesa quedó en silencio. Observamos, fascinados y horrorizados. Michael tocó durante 1 minuto completo, con los ojos cerrados. Cuando terminó, la última nota quedó suspendida en el aire. Abrió los ojos y miró la guitarra como si fuera una serpiente venenosa. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Empujó el instrumento de vuelta a Cobos, con una expresión de puro terror en su rostro. «Yo no sé tocar», tartamudeó con su acento grueso, mirando sus propias manos. «Nunca he tocado». El silencio que siguió fue peor que la música. Estaba lleno de un miedo nuevo y específico. Esto no era una falla en una máquina. Era una falla en una persona. «Es un contagio», declaró Vidal, su voz cortando la tensión. Estaba de pie junto a la cocina, con una tableta de datos en la mano. No miraba el rostro aterrorizado de Michael, sino sus manos, como si fueran un espécimen raro. La brecha no solo está deformando la causalidad, está sobreescribiendo conocimiento encarnado, memoria, habilidad. El nombre cayó en la habitación y se quedó. Contagio. Le dio forma al horror. Lo convirtió de una serie de eventos inquietantes aleatorios en un síntoma, una enfermedad. Miré alrededor de la sala. La gente ya no miraba a Michael. Se miraban entre sí. Me miraban a mí. Yo había sido el primero. Mi salto intuitivo en la cámara de repente se sintió menos como un regalo y más como la primera tos en un hospital de plagas. La confianza que mantenía unida a nuestra pequeña sociedad se evaporaba ante mis ojos, reemplazada por una sola pregunta aterradora. ¿Quién sigue? Michael permaneció inmóvil, mirando sus propias manos traicioneras. Vidal, mientras tanto, tocó su tableta de datos, su expresión de puro hambre académica. Veía un fenómeno para documentar. El resto de nosotros veíamos una enfermedad. Greta Juliano, la ingeniera que había perdido su calibrador, fue la primera en darle voz al miedo. Se puso de pie. «La estación tiene un protocolo de cuarentena biológica», dijo. «Todos lo sabemos. Un conjunto de procedimientos para aislar contaminantes, para sellar módulos y personas. Fue diseñado para un virus, una fuga de radiación, no para esto. Si el contagio es una infección informacional», continuó, sus ojos recorriendo la sala, deteniéndose un momento demasiado largo en Michael, luego en mí, entonces debemos tratarlo como tal. Contención. La palabra resonó. Contención. Aislamiento. La acusación silenciosa era clara. Yo era el geofísico, el más conectado directamente al flujo de datos de la brecha. Había sido el primero en mostrar un síntoma. La tripulación apartó la mirada cuando mis ojos se encontraron con los suyos. Ya no era su brillante colega, era un vector. No podía respirar. El aire se sentía espeso con sospecha. Empujé mi silla hacia atrás. El chirrido de sus patas contra el piso sonó fuerte en el silencio y salí sin decir una palabra. Necesitaba alejarme de las luces del comedor,
de las miradas fijas y asustadas. No tomé el corredor principal. Me metí por una escotilla de servicio y bajé a los conductos de mantenimiento. Este era el subconsciente de la estación, una red de túneles angostos a la altura del pecho que corrían bajo los pisos. Era un laberinto de tuberías, ductos y cajas de conexiones iluminadas por luces amarillas de utilidad enjauladas, espaciadas lo suficiente para dejar charcos de sombra profunda entre ellas. Nadie venía aquí a menos que tuviera que hacerlo. Era perfecto. Me moví a través del laberinto tenue, mi mano rozando una tubería aislada para mantener el equilibrio. Quería pensar. Quería encontrar la explicación racional, el modelo científico que hiciera que todo esto volviera a tener sentido. Pero mis pensamientos no eran limpios ni lógicos. Estaban desgastados, asustados. El contagio no era un regalo, era una invasión. Una conciencia extraña injertándose en la mía y se estaba propagando. Fue entonces cuando el zumbido de la maquinaria cambió. No fue un cambio mecánico. El sonido pareció adelgazarse, perder sus graves, como si lo escuchara a través de un parlante barato. El aire frente a mí brilló como el calor que sube del asfalto en un día caluroso, pero el aire aquí abajo estaba helado. El brillo se espesó, se condensó, tejiéndose en la forma de un hombre. Era alto, vestido con una chaqueta de la estación idéntica a la mía, pero desgastada, marcada con quemaduras que no reconocía. Su rostro era un paisaje de heridas antiguas. Una cicatriz larga y pálida cruzaba diagonalmente sus facciones, desde su sien derecha hasta su mandíbula izquierda. Su piel estaba tensa sobre sus huesos, y sus ojos eran antiguos, llenos de un agotamiento tan profundo que se sentía como un peso físico en el túnel estrecho. No era un fantasma. Se sentía sólido, real, pero sus bordes parpadeaban como una mala señal de video. Me quedé paralizado. Todo mi instinto de supervivencia gritaba que corriera, pero el túnel era demasiado estrecho. No había a dónde ir. Dio un paso hacia mí, sus movimientos cansados, pero seguros. No parecía sorprendido de verme. Parecía familiar. Sus labios se movieron, pero el sonido que salió estaba distorsionado, un crepitar de estática y susurros superpuestos. Mi cerebro tardó un momento en ensamblar las palabras. El refuerzo surgime, raspó, su voz como piedras moliéndose. Pronto cantará. Cuando lo haga, no dejes que León sea quien responda. Me miró un momento más, sus ojos antiguos sosteniendo los míos. No había malicia en ellos, solo una certeza vasta y terrible. Luego, tan rápido como se había formado, su imagen comenzó a disolverse. Las líneas sólidas de su cuerpo se desenredaron de vuelta en aire brillante. La estática de su voz se desvaneció en el zumbido de los conductos y se fue. El aire volvió a su estado normal. Me quedé allí por un largo rato, sus palabras repitiéndose en mi mente como una advertencia que no había terminado de escuchar. Una sola gota de sudor trazó un camino por mi espalda. El miedo que sentí no era solo por el hombre o la advertencia. Era la escalofriante sensación de reconocimiento. Conocía la cicatriz en su rostro. La había visto antes, una imagen fantasma reflejada en el vidrio oscuro de una consola muerta. La había visto en mi propio reflejo. Salí de la escotilla de servicio y volví al corredor principal. La luz blanca y clínica del módulo se sintió dura, alienígena. Mi propia respiración sonaba fuerte en mis oídos. Las palabras del fantasma eran un bucle en mi mente, una piedra lisa girando una y otra vez. Era una alucinación. Tenía que ser un fantasma, inducido por el estrés, nacido de la paranoia y el agotamiento. Y el rostro, la cicatriz,
Lo había imaginado. Un detalle sacado de alguna película y proyectado en las sombras del túnel. Era la única explicación racional. Me aferré a ella, pero el resto de la noche no pude trabajar. Me senté en mi terminal, los datos hermosos y ordenados de la anomalía desplazándose en la pantalla, pero no vi nada. Estaba escuchando, más allá del zumbido constante de la estación, escuchando un nuevo sonido. Lo escuché a la mañana siguiente. Un gemido metálico y profundo de los huesos de la estación. Un crujido. Miré hacia el techo. Estábamos en el módulo central. El sonido venía de la dirección del enlace del corredor sur. Mi enfoque se redujo hasta que el sonido fue lo único en el universo. Intenté razonarlo. La estación Desmond era una estructura dinámica sobre un glaciar en movimiento. Estaba diseñada para gemir y moverse. Era normal. Pero entonces el gemido se agudizó, su tono subiendo. Se estaba convirtiendo en una nota. Una voz cortó el aire. Vidal, a través del intercomunicador de la estación. Galloway, tenemos un sensor de presión fluctuante en la pasarela del corredor sur. Ve a hacer una revisión visual del montaje. El mundo pareció ralentizarse. Vi a León levantarse de la estación de comunicaciones al otro lado del módulo, asintiendo con un «voy en camino». Tomó una tableta de diagnóstico y se dirigió al corredor. Estaba respondiendo. Una sacudida me recorrió con tanta fuerza que sentí que mi corazón había sido electrocutado para volver a latir. Estaba de pie y en movimiento antes de tomar una decisión consciente de hacerlo. No corría, pero mis pasos eran largos y urgentes. Alcancé a León justo cuando entraba al corredor sur. Un tubo largo y arqueado que nos conectaba con el módulo de prospección geológica. Arriba, las pesadas pasarelas de soporte eran visibles. Una red de vigas de metal gruesas. «Espera». León se giró, con una expresión de sorpresa leve en su rostro. «¿Damián? ¿Qué pasa?» El gemido era más fuerte aquí. Estaba evolucionando. Se estaba convirtiendo en una canción. Estaba cantando. Miré hacia arriba. León siguió mi mirada. Estaba parado justo debajo del refuerzo estructural principal, mirando la luz del sensor parpadeando en su parte inferior. «Solo un sensor suelto, probablemente», dijo tocando su tableta. «Solo voy a...». No lo dejé terminar. Me abalancé hacia adelante y lo empujé fuerte con ambas manos. Él tropezó hacia atrás, con un grito de sorpresa, cayendo en un montón a 3 metros de distancia. En el mismo instante, el aire fue destrozado por un sonido como un disparo de rifle amplificado 1000 veces. No un gemido, sino un crujido metálico agudo. Miré hacia arriba y vi que el soporte principal del refuerzo se había roto limpiamente. Los pernos llovieron, sonando como metralla en el piso. Toda la pasarela, una pieza de acero y maquinaria de 2 toneladas, cayó del techo. Se estrelló contra el piso exactamente donde León había estado parado, el impacto sacudiendo toda la estación. El metal chilló al doblarse, aplastando las placas del piso en una ruina retorcida. El corredor se llenó de polvo y el olor a cableado cortado. Yo estaba en el piso, mis oídos zumbando, mirando los escombros. León se incorporó, su rostro pálido, sus ojos desorbitados por el shock y una reverencia asombrada. Tú lo sabías», susurró mirándome fijamente. «Damián, sabías que eso iba a pasar. Me salvaste la vida». No pude responder. Miré el acero destrozado, luego mis propias manos. No lo había salvado. Solo había seguido una orden de un fantasma. Mi primer regalo había sido un instinto. Este había sido una elección de confiar en lo imposible, de obedecer a la cosa con el rostro cicatrizado. Y había funcionado. El horror de esa realización fue más afilado que los escombros frente a mí. No solo estaba infectado, me estaban guiando. Y mi propia necesidad desesperada de ser un héroe, de salvar al inocente, era la correa. El zumbido en mis oídos disminuyó.
reemplazado por los gritos de la tripulación que se acercaba. Nos encontraron en el corredor, a mí en el piso, a León, pálido y temblando, y los escombros entre nosotros. Las palabras de León colgaron en el aire polvoriento. Se equivocaba. No lo había salvado. El fantasma lo había hecho. Yo solo era el instrumento, un títere cuyas cuerdas habían sido jaladas por un fantasma cicatrizado. Vidal fue el primero en abrirse paso entre la multitud reunida. No dedicó ni una mirada a la pasarela destrozada ni al daño estructural. Sus ojos, ardiendo con una intensidad mucho más aterradora que el accidente en sí, estaban fijos en mí. Un contagio de pura precognición, dijo, sacando su tableta de datos y comenzando a tomar notas. No una habilidad, no un recuerdo. Foresight temporal directo, notable. Para Vidal, yo no era un hombre que acababa de sobrevivir a una experiencia cercana a la muerte. Era un nuevo y fascinante punto de datos. León, mientras tanto, me ayudaba a levantarme. No sé cómo lo hiciste, Damián, dijo. Pero gracias. No pude mirarlo a los ojos. Mi regalo se sentía como un contaminante, y su gratitud como una acusación. En los siguientes 2 días, la estación se fracturó. Se trazó una línea en el hielo. De un lado estaban León y un puñado de otros, que ahora me miraban con una especie de temor reverente. Era su amuleto de la suerte, su profeta. Del otro lado estaban Greta Juliano y los puristas, que me veían como el epicentro de la infección. Se movían a mi alrededor en arcos amplios, sus conversaciones cayendo a susurros cuando entraba a una habitación. Habían sellado los cuarteles de Micael, una cuarentena voluntaria que se sentía más como una sentencia de prisión. Querían que yo fuera el siguiente. No podía soportarlo. Los susurros, las miradas, la esperanza en los ojos de León. Era demasiado. Me encerré en mi cabina. Apagué la transmisión en vivo de la brecha. Pegué papel negro sobre el ojo de buey. El silencio que tanto había anhelado ahora era absoluto. Pero no era pacífico. Era el silencio de un hombre conteniendo la respiración, esperando el próximo susurro de la oscuridad. Me senté allí durante horas mirando las paredes en blanco, trazando mentalmente la cicatriz en el rostro del fantasma. Los contagios habían cesado, pero me sentía vaciado, a la espera. Mi complejo de Salvador se había cuajado en un peso aplastante de responsabilidad. Tenía que arreglar esto. Pero, ¿cómo podía arreglar algo cuando la única herramienta que tenía era la enfermedad misma? Un golpe brusco en mi puerta me hizo saltar. No respondí. La cerradura hizo clic, anulada por un código maestro. La puerta se deslizó y Vidal entró. La luz del corredor dibujó un rectángulo largo en mi autoimpuesta oscuridad. Abatirse no resolverá esto, Damián, dijo, mirando alrededor de mi cabina monástica y oscura, su labio curvándose en desdén. Estás intentando suprimir el síntoma primario. Eso es como un biólogo negándose a mirar por un microscopio, por miedo a lo que pueda ver. No es un síntoma, Vidal, respondí. Es una voz. Es alguien, y me está usando. Bien, replicó, sus ojos brillando. Déjalo. Estás tratando esto como una enfermedad que curar. Piensas demasiado pequeño. Esto no es una plaga. Es un cambio de paradigma. Y tú, Damián, con tu sensibilidad única a los datos, eres la clave. Se acercó, su sombra cayendo sobre mí. Este contagio no es una patología aleatoria. Es una función, una línea directa de comunicación. No necesitamos cerrarla. Necesitamos abrirla por completo. Necesitamos escuchar lo que está diciendo. ¿De qué estás hablando? Hablo de un experimento controlado, dijo, su voz bajando, volviéndose seductora, una inmersión profunda. Te llevamos a la cámara de la brecha. Te conectamos directamente al arreglo de sensores, ignoramos los protocolos de seguridad e inducimos un contagio poderoso y sostenido. No esperamos un susurro. Exigimos que hable.
Registramos el estado de datos de tu conciencia durante el evento. Podría darnos la clave de todo, la estructura del contagio, su vector, incluso una forma de crear una vacuna clonal, una manera de inmunizar a los demás. Colgó el cebo. Una cura, una forma de salvar a todos. Las palabras resonaron en la parte más profunda y defectuosa de mí. No, dije, negando con la cabeza. Es demasiado peligroso. Me está cambiando. Lo siento. Claro que te está cambiando, espetó Vidal, perdiendo la paciencia. Así funciona el descubrimiento. ¿Crees que el primer hombre que dominó el fuego no se quemó? Tienes una elección, Damián. Puedes sentarte en esta habitación oscura y esperar a que la infección los destruya a todos, un accidente a la vez, o puedes subirte a la mesa y ayudarme a convertir este fenómeno en un arma. Se dio vuelta para irse, deteniéndose en la puerta. León confía en ti. Cree que eres el héroe que lo salvó. ¿Vas a hacerlo? ¿O vas a ser el primero en morir de una enfermedad que tuviste demasiado miedo de estudiar? La puerta se cerró, dejándome solo en la oscuridad otra vez. Pero la oscuridad ya no estaba vacía. Estaba llena de sus palabras, de su lógica aterradora y convincente. Había tomado mi miedo más profundo y mi debilidad más grande, mi necesidad de salvarlos a todos y los había torcido. No merecía. Pensé en Micael, encerrado en su habitación, aterrorizado de sus propias manos. La advertencia del fantasma había salvado a uno de ellos. ¿Qué pasaría cuando llegara la siguiente advertencia? ¿Y la siguiente? ¿Podría salvarlos a todos? El deseo era un dolor familiar y profundo. Era el centro de mi ser, la necesidad de entender, de resolver, de proteger. Vidal me había ofrecido un camino, uno terrible, pero un camino al fin. La alternativa era no hacer nada, dejar que mi miedo tomara las decisiones por mí. Me levanté, el movimiento rígido, como si fuera un hombre mucho más viejo. Quité el papel negro del ojo de buey. La noche antártica infinita me devolvió la mirada. No sería el primero en morir de una enfermedad que tuve demasiado miedo de estudiar. Sería el hombre que intentó encontrar la cura. El viaje en ascensor hacia la cámara de la brecha se sintió diferente esta vez. No era un descenso a un lugar de asombro, sino un viaje solemne y final. Cuando la puerta se abrió, Vidal ya estaba allí, de espaldas a mí. Estaba parado frente a la consola central, redirigiendo energía, desactivando reguladores y protocolos de seguridad. No se volvió cuando me acerqué, pero sabía que me esperaba. Bien, dijo, sus ojos aún en la pantalla. Recalibré el emisor para generar un campo resonante enfocado. En lugar de transmitirlo hacia la brecha, lo usaremos como receptor. Tu cerebro será la antena. Señaló una silla modificada que habían movido al centro de la red de instrumentos. Parecía una silla de dentista rediseñada para una ejecución. Cables y fibras ópticas serpenteaban desde el reposacabezas, conectándola directamente al arreglo de sensores primario. Mi garganta estaba seca, pero caminé hacia la silla y me senté. Esto es una locura. Todo descubrimiento es una locura, hasta que es una nota al pie en un libro de texto, replicó Vidal. Tomó un círculo de metal flexible forrado con pequeñas almohadillas de sensores plateados. Esto alimentará los datos del campo directamente a tu corteza sensorial. Normalmente, estarían filtrados, traducidos a números en una pantalla. Tú recibirás la manguera de incendios. Ajustó el círculo a mi cabeza. El metal estaba frío contra mis sienes. Cada almohadilla de sensor pinchó mi piel con una presión diminuta y afilada. Trabajó con la eficiencia de un cirujano, sus movimientos rápidos y seguros. No era un hombre lidiando con un dilema moral. Era un científico al borde de un avance. El hecho de que mi cordura fuera la variable que se estaba probando era irrelevante para él. Monitorearé tu actividad neural, dijo, conectando el último cable al reposacabezas.
En el momento en que se vuelva crítica, lo apagaré. Lo miré. No había tranquilidad en sus ojos. Me llevaría hasta el borde, tal vez incluso un poco más allá, por los datos. Hazlo, dije. Asintió con la cabeza, seco, y se volvió hacia la consola. Secuencia iniciada. El tono bajo del emisor comenzó a elevarse, pero esta vez no era solo un sonido en la habitación. Era una vibración dentro de mi cráneo. Las almohadillas plateadas en mis sienes se calentaron. Un patrón tenue de luz, como nieve de televisión, parpadeó en los bordes de mi visión. «El campo está activo», dijo Vidal, su voz sonando distante. «Veo un pico significativo en la actividad de tu lóbulo occipital». «¿Qué ves, Damián?» «Luces», logré decir. La nieve se espesó, resolviéndose en flujos de símbolos que fluían. Un lenguaje que nunca había visto, pero que, de alguna manera, entendía. Eran los datos de la brecha, crudos y sin filtrar. Era hermoso. «Aumentando la amplitud», anunció. Los flujos se convirtieron en una inundación. La inundación, en un océano. Me ahogaba en información. No solo datos, sino momentos. Un destello de memoria. Mis manos, pero arrugadas y manchadas por la edad, agarrando el yoke de control de un vehículo que nunca había visto. Otro destello. El sabor del café en el comedor de la estación, pero la mesa estaba marcada con quemaduras que aún no existían. Otro más. El peso aplastante del hielo. El sonido de mis propias costillas rompiéndose. El frío quemante de una muerte que no había experimentado. Era demasiado. «Vidal», jadeé. «Apágalo». La palabra fue cortada por una sacudida física violenta. No era solo en mi cabeza. Toda la cámara se estremeció. Un temblor que me arrojó contra las correas de la silla. Un sonido llenó el aire. No un sonido que mis oídos pudieran escuchar, sino una sensación de desgarro en el tejido mismo del espacio. Las luces de la cámara no se apagaron, fueron extinguidas, absorbidas por un vacío perfecto y silencioso. La energía no se había ido, nunca había existido. Flotaba en un vacío sensorial absoluto. Y entonces, el último contagio esclarecedor me golpeó. No fue un destello. Fue un estado de ser. Estaba parado en los conductos de mantenimiento. En mi mano sostenía una llave pesada y especializada. Delante de mí había un soporte estructural, el del refuerzo sur. Estaba mirando un solo perno crítico. Sabía con una certeza absoluta que si aflojaba este perno solo un cuarto de vuelta, aguantaría por otras 12 horas, justo el tiempo suficiente para que un joven e ingenuo oficial de comunicaciones fuera enviado a investigar una falla fantasma en el sensor. Sentí el metal de la llave en mi palma. Sentí mi brazo moverse, no con malicia, sino con una necesidad quirúrgica y sombría. Su experiencia cercana a la muerte era necesaria para ganar la confianza de mi yo más joven. La visión se disolvió. La realidad, o lo que quedaba de ella, volvió de golpe. Las luces de emergencia parpadearon, proyectando un resplandor rojo sobre la cámara. El lugar estaba destrozado. Las consolas estaban hechas añicos, los cables arrancados del techo. Vidal estaba en el piso, gimiendo, un corte en su frente, y parado en el centro de la habitación, ya sin parpadear, ya no un fantasma, estaba el hombre con la cicatriz. Era sólido, era real. La onda de choque catastrófica lo había anclado a mi línea de tiempo. Me miró, atrapado en la silla, y su expresión fue de un profundo y cansado pesar. «¿Qué eres?», susurré, mi voz quebrándose. Sus labios se movieron, y esta vez la voz fue perfectamente clara. Era la mía, solo que más áspera, desgastada por el tiempo y horrores que no podía imaginar. «No soy un fantasma de tu futuro», dijo. «Soy el hombre en el que te estás convirtiendo. Cada habilidad, cada advertencia, las envié yo. Te he estado construyendo.
Las palabras colgaron en el aire rojo y arruinado. Mi mente las rechazó. Era un truco, una alucinación. Los últimos disparos desesperados de un cerebro siendo destrozado por el experimento. El hombre frente a mí era un monstruo, un fantasma escupido por la brecha. No podía ser yo. No, tragué saliva. Saboteaste la pasarela. Intentaste matar a León. Me aseguré de que León viviera. Corrigió, su voz calmada, cansada. Necesitaba que confiaras en mí. La advertencia fue el precio de esa confianza. Eres un asesino. Soy un sobreviviente, replicó, sus ojos antiguos clavándose en los míos. Ves una muerte. Yo las he visto todas, 1000 veces. Tocó 2 dedos a mi sien, donde aún estaba el círculo de metal. El mundo desapareció. No había luz roja, no había cámara. Solo había un blanco que gritaba en silencio. Vi la estación Desmond, no solo dañada, sino borrada. Sentí la sensación de mis propios átomos desenredándose, mi conciencia disolviéndose en estática. Presencié una línea de tiempo donde había dudado, donde León había muerto bajo la pasarela, y el pánico y el dolor resultantes habían llevado a un experimento diferente, catastrófico, que había aniquilado todo. No fue un recuerdo, dijo, fue un obituario. La visión duró un segundo, pero se sintió como una eternidad. Ese es solo un camino, continuó, uno de incontables variaciones, todas llevando al mismo final, la Erasia. Una paradoja terminal no es una explosión, es la creación exitosa de un bucle cerrado, estable, autosostenible. La línea de tiempo en la que estamos ahora, esta, es la única que no termina en ese silencio blanco. Es fea, sangrienta y pavimentada con cadáveres, pero existe. Y yo la he caminado hasta su final. Llegó detrás de mí y, con un clic, liberó las correas de la silla. Mis brazos cayeron flácidos a los costados. Estaba libre, pero el gesto se sintió como una burla. No soy el monstruo, Damián, dijo, volviéndose a mirar la ruina de la cámara. Soy la respuesta al monstruo. El parásito de causalidad no quiere matarnos. Quiere replicarse. Quiere crear un bucle eterno perfecto. Y esta línea de tiempo, esta secuencia exacta de eventos, es su primer éxito. Me levanté de la silla, mis piernas tambaleantes. En el piso, Vidal se movió, gimiendo. El corte en su cabeza sangraba libremente sobre el piso de rejilla. Mi primer instinto fue ayudarlo. Déjalo, ordenó el consumido sin mirarme. Su papel no ha terminado, pero no es tu preocupación. Lo ignoré, tambaleándome hacia donde yacía Vidal. Me arrodillé y busqué un pulso. Estaba ahí, débil pero estable. Al tocar su cuello, vi un recuerdo futuro no solicitado. Vidal, sus ojos desorbitados, con un último entendimiento horrorizado, parado frente a un conducto de energía justo cuando se sobrecargaba. Era otra variable que podar, otro cuerpo pavimentando el camino. Me puse de pie lentamente, alejándome de Vidal, del consumido, de toda la situación. Miré el panel maestro de comunicaciones. Su pantalla estaba agrietada, pero aún brillaba. Toqué la tecla de transmisión de emergencia. Nada. Solo un silbido plano y muerto. La onda de choque no fue solo física, dijo el consumido, leyendo mis acciones. Nos cortó. No solo estamos fuera de contacto, estamos fuera del tiempo. La estación es un barco en una botella, y la botella ha sido sellada. Estábamos solos, realmente, completamente solos, atrapados en una burbuja de realidad colapsando con mi yo futuro. Un hombre que veía el asesinato como una forma de cirugía temporal. ¿Y ahora qué?, pregunté. ¿Solo haces cumplir el guión? ¿Te aseguras de que todos mueran según lo planeado? Me aseguro de que sobrevivamos, me corrigió, su mirada tan dura e implacable como el hielo antártico. Sigo el camino que ya he caminado. Cualquier desviación, cualquier intento tuyo de ser el héroe, de salvar a alguien que está destinado a morir,
Amenaza con desenredar la única línea de tiempo donde nuestra conciencia sigue existiendo. Caminó hacia la puerta, dándome la espalda. Tu idealismo es una bomba, Damián, y mi trabajo es asegurarme de que no enciendas la mecha. Salió de la cámara dejándome en el crepúsculo rojo con la forma inconsciente de mi antiguo mentor. No solo luchaba contra un fantasma ahora, luchaba contra el destino mismo, un destino cruel, sangriento y predeterminado que llevaba mi propio rostro. Y lo peor era que, por primera vez, casi entendía su lógica. Me quedé allí por un largo rato. Mi propio futuro, un asesino con la lógica de un salvador, se había ido, dejándome con una elección que no sabía cómo tomar. Detrás de mí, Vidal tosió, un sonido húmedo y entrecortado. Mis piernas se movieron solas, la vieja programación activándose. Ayuda al herido. Encuentra una solución. A medias arrastré. A medias cargué a Vidal fuera de la cámara y hacia la enfermería. El ascensor gimió en su ascenso lento y doloroso, de regreso a un mundo que se había roto mientras estábamos abajo. La estación estaba en caos. La sobrecarga de energía había freído docenas de sistemas secundarios. Las alarmas sonaban en módulos distantes, ignoradas. La tripulación se movía con la prisa frenética y asustada de sobrevivientes de un naufragio. León me vio emerger. Su expresión se iluminó en un alivio repentino. Luego se torció en confusión al ver la escena. «Damián, ¿qué pasó?» Toda la estación sintió como si se desgarrara. Me ayudó a llevar a Vidal a una camilla. «El experimento falló», dije. La mentira era delgada, frágil. Las siguientes horas se pasaron redirigiendo energía, sellando mamparos e intentando evitar que la estación se desmoronara. Estabilizamos a Vidal en la enfermería. Greta Juliano gritaba órdenes, intentando restaurar la energía a las secciones críticas. Todos vieron la cámara de la brecha destrozada, mi estado agotado, la herida de Vidal. Armaron su propia historia. Damián y Vidal, los dos científicos más cercanos a la brecha, presionaron demasiado y lo rompieron todo. No estaban del todo equivocados, pero yo conocía la verdad. Ya no éramos un equipo. Éramos variables en una ecuación, y el consumido era quien resolvía la respuesta final sangrienta. La estación era un mecanismo de relojería de fatalidad, y yo era el único que podía ver los engranajes girando. Me encontré parado junto a la cama de Vidal más tarde ese día. Su cabeza estaba vendada, estaba despierto, sus ojos agudos y analíticos, a pesar del dolor. El pitido del monitor de signos vitales era un conteo rítmico y constante. «Los datos», susurró. «¿Los obtuvimos?» «Obtuvimos algo», dije, las palabras sabiendo a veneno. «Vidal, escúchame. Los sistemas de energía son inestables. Los conductos son impredecibles. Necesitas mantenerte alejado de ellos». El recuerdo fantasma de su muerte brilló en mi mente. El destello de luz, el olor a electrónica quemada. Una certeza se asentó en mi estómago, del tipo que precede a un impacto final e inescapable. Tenía que intentarlo. Él me miró y un atisbo de lástima cruzó sus facciones. «El shock fue demasiado para ti, Damián. Un episodio psicótico completo. Necesitas descansar». Intentó sentarse, haciendo una mueca. «La sobrecarga en el centro de servidores, el fallo de la pasarela, y ahora esto. Hay un patrón, una forma de onda. Puedo mapearla. Los datos de tu episodio son la clave. Solo necesito llegar a una terminal de ingeniería». «No, no puedes. Solo quédate aquí». Mi advertencia fue una misión de tonto. Le estaba diciendo a un hombre ahogándose que no estudiara las propiedades únicas del agua que llenaba sus pulmones. Vio mi preocupación no como una advertencia, sino como un síntoma de mi propia debilidad. «Intentaste esconderte de ello, y te rompió», dijo, su voz recuperando su tono condescendiente. «Yo voy a enfrentarlo de frente. Esa es la diferencia entre nosotros».
Se puso de pie, su movimiento lento pero decidido. Me interpuse en su camino. Vidal, no lo hagas. Las palabras del consumido resonaron en mi mente. Cualquier intento tuyo de ser el héroe amenaza con desenredar la línea de tiempo. Mi intento de salvar a Vidal se sentía como lo correcto, lo humano. Pero, ¿y si era solo otro movimiento en el tablero, anticipado por el monstruo que alguna vez fui? ¿Y si mis súplicas eran lo que solidificaba su determinación? Me empujó, su hombro golpeando el mío. Vio a un hombre asustado, roto. No tenía idea de que era un profeta, entregando un oráculo condenado. No voy a dejar que el miedo dicte el descubrimiento más importante en la historia humana, dijo, y salió de la enfermería. Lo vi irse. Se dirigía al módulo de ingeniería, el que albergaba los conductos de energía primarios. Me quedé paralizado, un espectador en una tragedia que yo había escrito. Había intentado detenerlo, y al hacerlo, había asegurado su destino. Todo lo que podía hacer ahora era esperar el sonido de la ejecución. Las luces de la enfermería brillaron, volviéndose de un blanco incandescente, dolorosamente puro, por un solo y abrasador latido. En ese destello, cada sombra en la habitación desapareció. Fue seguido por un crujido resonante y agudo que vibró a través de las placas del piso, un sonido como si la columna vertebral misma del universo se hubiera roto. Luego, las luces murieron por completo. Nos sumergimos en una oscuridad tan absoluta que se sentía como una presión física contra los ojos. Un segundo después, el chillido penetrante de la alarma de falla de sistemas centrales de la estación destrozó el silencio. Esto no era una alarma de incendio o de presión. Era el sonido de la estación muriendo. Luces rojas de emergencia estallaron, arrojando todo en un resplandor frenético y pulsante. No me había movido. Ni siquiera me había inmutado. El evento aterrizó dentro de mí con una quietud final. Un engranaje había girado. Una pieza había sido removida del tablero. Estaba hecho. Una figura llenó la puerta, una silueta contra el rojo estroboscópico del corredor. El consumido entró a la habitación, la luz de emergencia atrapando la línea pálida de la cicatriz en su rostro. «Ahora lo ves», dijo, su voz nivelada, casi gentil. Era una variable rebelde. Su hambre de nuevos datos, su negativa a aceptar las reglas, amenazaba con desestabilizar el bucle. Lo habría roto y habríamos sido borrados. «Lo mataste», dije, las palabras entumecidas. «La línea de tiempo lo mató», corrigió. «Estaba en un camino que llevaba a un callejón sin salida. Solo lo dejé caminarlo. Tu intento de detenerlo también fue parte del diseño», confirmó su creencia, de que tenía razón y tú eras débil. Cimentó su determinación. «Cada pieza tiene su propósito, Damián. Incluso nuestras buenas intenciones». Dio un paso hacia mí. «No soy tu carcelero. Soy tu guía a través del único camino estrecho y sangriento que lleva al mañana. Deja de luchar contra la corriente. Deja de intentar salvar a personas que ya están muertas. Solo lo haces más difícil para ti mismo». Se dio vuelta y se fue, dejándome solo en el silencio rojo y gritón. El resto de la tripulación estaba en un estado de pánico terminal. Solo quedaba una docena de nosotros ahora. Greta Juliano, su rostro manchado de grasa, intentaba evitar los conductos freídos. Los demás se apiñaban en el comedor, su profesionalismo despojado, dejando solo miedo animal crudo. León me encontró allí, junto al invernadero. Las pequeñas plantas que cuidaba con tanto esmero se marchitaban bajo la luz fallante. «Vidal», empezó, su voz quebrándose, «dicen que estaba en el módulo de ingeniería». No pude responder. Solo asentí. «Todo esto está conectado, ¿verdad?», dijo León.
sus ojos buscando los míos en busca de una respuesta, de cualquier tipo de esperanza. La pasarela, el contagio de Micael, ahora esto. ¿Y tú? Estás en el centro de todo. ¿Qué está pasando, Damián? Por favor, solo dime. Antes de que pudiera formar una mentira, la estación dio una sacudida violenta y temblorosa. No era el gemido de los pilotes ajustándose. Esto era una convulsión estructural profunda. Un espasmo que recorría toda la estación. Una sección de los paneles del techo se desprendió, estrellándose contra el piso en una lluvia de chispas y aislante. El piso bajo nosotros se inclinó como la cubierta de un barco en una tormenta. Me agarré a una mesa para mantener el equilibrio. León fue arrojado contra el invernadero, el vidrio agrietándose bajo el impacto. Otra sacudida, más violenta esta vez. Las luces rojas parpadearon y murieron, sumergiéndonos en una verdadera oscuridad sin aliento. La alarma se detuvo y el mundo quedó completamente en silencio. Estábamos cayendo, no a través del espacio, sino a través del tiempo mismo. Esto era todo. El colapso catastrófico final. La estación se arremolinaba hacia su paradoja terminal, el final de la línea. La oscuridad era absoluta. La breve y violenta sensación de caer se detuvo, dejándonos en un equilibrio muerto y sin peso. Estábamos varados, un barco encallado en un océano, entre segundos. Damián, la voz de León era un hilo delgado y asustado en la oscuridad sofocante. Un gemido bajo de metal estresado le respondió. Luego, un sonido agudo, el invernadero, agrietándose bajo una nueva tensión. Otra sacudida violenta, más corta esta vez. Fue seguida por el chillido de metal desgarrándose y un golpe pesado. Luego silencio otra vez, pero roto ahora por un nuevo sonido. Un gemido de dolor. De León. Me aparté de la mesa a la que me había aferrado. Mis manos se extendieron en la oscuridad, intentando encontrarlo. Mis dedos rozaron un enredo de cables, luego metal, luego algo tibio y húmedo. Mi mano volvió pegajosa. Mis dedos trazaron una forma en la oscuridad. Era la estructura del invernadero, arrancada de la pared. Debajo de ella encontré su pierna. Sentí el ángulo antinatural del hueso bajo su mono, el borde áspero donde había roto la piel. Cuando toqué la herida, una sacudida me recorrió, una descarga eléctrica de conocimiento ajeno. No era una visión, era un plano. Me vi despojando un cable de energía por su cobre para hacer un torniquete. Me vi quitando la batería de respaldo de una luz de emergencia caída, usando su carga para calentar una esquirla de metal y cauterizar lo peor del sangrado. Era un procedimiento complejo, arriesgado, desesperado, pero sabía con una certeza alienígena que funcionaría. Podía salvarlo. El conocimiento me llenó de una confianza aterradora. Mis manos comenzaron a moverse, a buscar las herramientas que el contagio me había mostrado. Number. La voz vino de la oscuridad detrás de mí. Era calmada y absoluta. Las luces de emergencia eligieron ese momento para volver a la vida, su energía extraída de alguna reserva moribunda final. Proyectaron un resplandor rojo débil e inestable, solo lo suficiente para ver, y él estaba allí. El consumido, parado a unos metros, sólido y real, un accesorio en la ruina de la estación. «Déjalo morir, Damián», dijo. Señaló con un dedo cansado el rostro pálido y dolorido de León. Su muerte es la piedra angular, el gatillo final necesario en esta línea de tiempo. Muere aquí. Su muerte hace que Greta entre en pánico, que redirija la última energía de la estación de una manera que estabiliza la paradoja central. Es su muerte lo que hace que mi memoria de este momento y de cada momento después sea estable. Es la última pieza sangrienta que cierra el bucle. No estaba suplicando. Explicaba una ley de la física. Miré a León. Su respiración era superficial. Sus ojos estaban abiertos, fijos en mí, llenos de una esperanza desesperada,
y confiada que era un dolor físico de presenciar. Luego miré al consumido, al monstruo que mi supervivencia costaría, a su rostro, mi rostro, desgastado en un monumento de pragmatismo y dolor. Tenía razón. Sabía que tenía razón. Podía sentir la lógica brutal de ello. Un teorema escrito en sangre. La elección era clara. Convertirme en el monstruo y vivir para siempre en este infierno, o ver morir el último destello de inocencia en este lugar a mis pies. Y en ese momento, viendo los dos caminos ante mí, el monstruo y el mártir, finalmente entendí. La elección misma era la jaula. El parásito no le importaba cuál escogiera. Ambos resultados alimentaban el bucle. Ambos llevaban a su vida eterna y repetitiva. La única manera de matarlo, de ganar de verdad, era negarme a jugar. Una calma extraña se asentó sobre mí. El miedo, el pánico, el peso aplastante de mi propia necesidad defectuosa de ser un héroe. Todo se desvaneció, dejando un único punto de claridad pura. Estás equivocado, dije. No le hablaba al consumido ahora, le hablaba al fantasma en la máquina. Eres solo un patrón, un teorema viral, y cada patrón tiene un código fuente. Yo era el paciente cero, el primer punto contacto. Mi mente era el nexo a través del cual el parásito había entrado a nuestra realidad. Lo había usado para alimentarme su veneno, pero un nexo va en ambos sentidos. Cerré los ojos. No intenté salvar a León. No luché contra el consumido. Me solté del mundo físico, de las luces rojas parpadeantes y el olor a sangre. Me adentré en la red de contagios, en la estructura misma de lo que estaba sobreescribiendo mi alma. Seguí los hilos hacia atrás, más allá de los muertos, más allá de las advertencias, más allá del primer contagio en la cámara de la brecha. Los seguí hasta el principio. Estaba en la cámara otra vez, joven, esperanzado, mi rostro bañado en la luz verde de la consola. Me observé a mí mismo, mirar asombrado el patrón de ondas perfecto y hermoso en la pantalla. El momento de la infección. El momento en que el parásito nació. Desde el otro lado del tiempo, desde la ruina del futuro, extendí la mano. No intenté detener el experimento. Corrompí la corriente de datos prístinos y elegantes que estaban creando la primera resonancia estable de la brecha. Inyecté una única variable sin sentido, una paradoja propia. Empujé el recuerdo del rostro cicatrizado del consumido, la sensación de la llave en mi mano, toda la suma horrorosa de esta línea de tiempo sin salida, en los datos de su propia creación. El hermoso patrón de ondas en la pantalla vaciló. Intentó resolver la entrada, un efecto apareciendo dentro de su propia causa. Por un momento, se agitó salvajemente. Luego se aplanó. La conexión se rompió. El pasado, el presente y el futuro colapsaron sobre sí mismos. El patrón, enfrentado a una paradoja que no podía resolver, se borró a sí mismo. La luz roja de la estación moribunda no se apagó. Simplemente dejó de ser. La sensación de la pierna rota de León bajo mis manos desapareció. El rostro cansado del consumido se disolvió. Mi propia conciencia, mis recuerdos, mi nombre. Todo se desenredó como un nudo siendo desatado, volviendo al simple hilo intacto de una línea de tiempo donde una estación llamada Estación Desmond nunca fue construida, donde un equipo de científicos nunca fue al Polo Sur, donde un hombre llamado Damián París nunca existió. No hubo estallido, no hubo luz blanca, solo hubo un silencio, perfecto y profundo.